Hola a todos. Vamos a ver que se vayan uniendo. Creo que aquí viene el conteo. Todavía no hay nadie. Hola a todos. Vamos a esperar a que se una alguien. Espero que... Vamos a ver si en la fanpage ya aparece. Estamos aquí probando una nueva herramienta para hacer mejor estos Facebook Live. Pero todavía, nunca lo habíamos usado. Bueno, yo nunca lo había usado, no sé si funciona. Sí, estamos. Miren, hay 9 personas. Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Isis Lugo. Y tenemos aquí una invitada especial para inaugurar este ciclo de Facebook Live en la página de Mamá y Maestra. Yo soy Isis Lugo, yo soy mamá y maestra, soy licenciada en Educación Especial y he trabajado muchos años en escuelas y también soy mamá. Aquí está la prueba. Y tenemos aquí a nuestra invitada, Miriam, que ella está, bueno, ella es española, pero ahora vive aquí en México, así que ya la adoptamos como mexicana. Y ella es de todo, fíjese. Ella es ingeniera de profesión, pero ha estudiado muchísimas cosas de pedagogía. Ya eres guía Montessori, ¿verdad? Sí, bueno, estoy a puntito de sacar por fin. Entonces, ella ha estudiado un montón de cosas de la pedagogía blanca, lenguaje de signos para bebés, masaje infantil, inteligencias múltiples. Bueno, creo que si les decimos todo su currículum, nos vamos a llevar aquí la media hora, ¿no? Pero vamos a empezar con el tema que nos atañe. Si ustedes quieren empezar a comentar aquí de dónde nos ven, para poder leerlos, porque con esta nueva herramienta, los comentarios los podemos poner ahí, que desaparezcan. ¿Alguien quiere escribirnos algún comentario de hola? Ay. Los veo desde, no sé, México, España, Zacatecas, etcétera. Pero bueno, vamos a empezar a hablar del tema, que es 4 tips para elegir la escuela de tu hijo. Fíjense que yo aquí me acabo de mudar también a un nuevo estado aquí en México y estoy buscando escuela para mi hija mayor. Pero estaba pensando, dije, bueno, yo creo que muchas mamás en esta época, en este tiempo que va a acabar el ciclo escolar, están buscando como la escuela perfecta para sus hijos, ¿no? Porque, hola Katy, porque pues no queremos que estén en cualquier escuela, ¿no? Hay muchas opciones y yo creo que a veces nos perdemos entre qué tipo de escuela voy a escoger, si escojo esta, si escojo la de allá, si escojo una cerca, lejos, pública, privada, etcétera, ¿no? Entonces, hicimos nosotros una guía que les puede servir un poquito a ustedes para elegir esto de la escuela, ¿no? Voy a empezar yo, Miriam, ¿qué te parece? Fenomenal. Estoy acaparando aquí el show. Si tienen preguntas, las pueden ir poniendo, ¿no? El punto número 1 es conoce a tu hijo. Para elegir la escuela tienes que ver cómo es tu hijo, porque lo que yo siempre digo, no todos los niños son para todas las escuelas, ni todas las escuelas son para todos los niños. Depende del niño, es la escuela que tú vas a elegir para que desarrolle mejor su potencial, que se adecue a sus necesidades, ¿no? Porque a ustedes no les ha pasado, a mí me pasó que yo hace un tiempo metí a mi hija a una escuela y no nos adaptamos, o sea, la pasamos muy mal, la niña la pasó muy mal, ella es muy activa, entonces querían tenerla sentada todo el tiempo, o sea, ella va en primero preescolar, o sea, no, quería tenerla sentada todo el tiempo y mi hija no es así, o sea, mi hija necesita actividad, estarse moviendo, bailar, cantar, etcétera, y la querían tener, pues ahí escuchando, ¿no? Entonces, no, yo dije, no, esa escuela no es para mi hija porque mi hija ocupa otro tipo de actividades, ¿no? Entonces, conoce a tu hijo. ¿Cómo es tu hijo? A ver, si yo se les preguntara a ustedes, ¿qué estilo de aprendizaje tiene su hijo? ¿Ustedes sabrían decirme? ¿Aprenden de manera auditiva? O sea, por lo que escuchan, ¿aprenden mejor escuchando? ¿Aprenden mejor viendo? ¿O aprenden mejor haciendo, moviéndose? ¿Cómo aprende tu hijo? Hay que primero saber eso para poder ver en qué escuela pues favorecen ese tipo de cosas, ¿no? Como les decía, hay escuelas que quieren tener los sentaditos, otras que son más de movimiento, más de canciones,
más de ponerles, a lo mejor a algunas les ponen imágenes, videos, los llevan de paseo, en otras no. Pues hay que saber cómo es tu hijo y a ver qué escuela va a corresponder a esas necesidades. ¿Qué más? Sus intereses también, pues si a él le interesa, no sé, los deportes o los animales o algo, pues podemos irnos por ese lado, ¿no? Buscar una escuela que favorezca esa parte de su desarrollo y sus intereses, que siempre va a ser, si tu hijo está en una escuela donde le favorezcan su estilo de aprendizaje y sus intereses, siempre va a ser un niño feliz. Porque si no, lo van a tener como cuadrado en una sola cosa y eso no, yo creo que no es lo que queremos muchas mamás. No sé qué piensas al respecto tú, Miriam. Hola, buenos a todos. Bueno, en primer lugar, Isis, muchísimas gracias por esta bonita presentación que me has hecho. La verdad, me ha gustado mucho. Y bueno, pues sí, el tema que nos ocupa hoy es verdad que es una gran decisión de todos los padres, ¿no? Pues parece que cuando llega el momento de tomar esta decisión tenemos realmente una enorme responsabilidad, porque creo que los primeros años de la vida es toda la formación del ser humano, ¿no? El niño logra sus grandes retos que nos diferencian del resto de las especies, ¿no? Logra caminar erguido sobre dos piernas, logra desarrollar el habla, más tarde la lectoescritura, las matemáticas, etcétera. Y sobre todo para mí la parte más importante es que también se establecen todos los valores, ¿no? Que le van a acompañar para toda su vida. Entonces, pues es una decisión en la que creo que tenemos una gran responsabilidad los padres. Y el primer punto que tú has apuntado, la verdad es que creo que es vital, ¿no? El hecho de aceptar eso, que no todas las escuelas son para todos los niños, ni al revés. Entonces, sí es verdad que existen diferentes tipos de aprendizaje. Hay algunas personas que se nos dan, la mayoría de personas tenemos el aprendizaje visual, ¿no? Se nos da muy bien, pues lo que vemos, lo que leemos, lo que nos entra un poco por los ojos, pero no todo el mundo es así. Como tú dices, hay gente que le gusta más escuchar, que le cuenten historias, y hay otros que necesitan movimiento. Y sobre todo es que en realidad si pensamos en un niño, es muy difícil va en contra de su naturaleza, hacer que un niño esté sentado no sé cuántas horas en un pupitre sin moverse y atendiendo asignaturas como un poco en la educación clásica, ¿no? La típica clase magistral, digamos, en la que está el maestro en el pizarrón explicando lo que tiene lo que quiere transmitir a los niños, ¿no? Como llenar su cabeza de conocimientos y el niño así quietito, y a veces pues eso realmente es complicado, ¿no? Y no funciona para todos. Pues mira, en mi caso sí funcionó. Yo fui a una educación tradicional y sí que logré completar una carrera, una ingeniería, un montón de cosas, pero realmente me acuerdo de que tuve muchos amiguitos en la infancia y compañeros que realmente estaban acomplejados, ¿no? Porque a lo mejor el sistema educativo tradicional no funcionaba para ellos, y además tenemos como muy asociado que el ser inteligente es que te vaya bien en la escuela, que saques buenas notas, y eso básicamente, los test de coeficiente intelectual se basan en habilidades matemáticas y lógico-lingüísticas. Pero es que hay mucho más que eso, ¿no? El ser humano puede dedicarse a un montón de cosas y no solamente pues para ser bueno en la vida hay que ser muy bueno en matemáticas, ¿no? Sino que sería de nuestro mundo y nuestra cultura si no hubiéramos tenido otro tipo de personas con otras pasiones. Entonces sí, creo que el punto número 1 es vital. Conocer realmente a nuestros hijos, cómo es su forma de aprender, cuánto necesitan moverse y realmente cuáles son sus pasiones, ¿no? Para poder ofrecerles ese tipo de educación para que ellos encuentren de verdad como su verdadera misión en la vida, ¿no? Y poderse dedicar a ello. Sí, claro, eso es vital. Y para todo, ¿no? No nada más para elegir escuela. Sí. ¿No? Siempre lo importante es conocer a nuestros hijos y de ahí partir hacia todo lo demás, ¿no? Entonces, Miriam nos tiene el segundo tip que podemos decir, ¿no? Acuérdense, primero es conocer a tu hijo. Y ahora el segundo. Vale, pues el segundo, una vez que conocemos a nuestro hijo y sabemos cómo es su tipo de aprendizaje, etcétera, pues sí que es interesante plantearlos qué tipo de educación queremos, ¿no? Bueno, pues estamos muy acostumbrados a la educación con el sistema tradicional, pero por otra parte no paramos de leer en muchos sitios que algo está fallando en el sistema tradicional, que se necesita un cambio de paradigmas, ¿no? Que tenemos que hacer algo diferente, pero a veces como que no sabemos qué, ¿no?
Entonces es verdad que los padres tenemos como dos actitudes que tomar. Una, un poco resignarnos y pensar, ay, esto es lo que hay, pues es que no hay otra cosa, o yo me crié así y me eduqué así y no pasó nada. Bueno, pero es que hoy en día también el mundo es bastante diferente a como era antes. Antes, pues parecía que estudiabas y lograbas estudiar una carrera pues fenomenal, ibas a encontrar muy buenos trabajos, una empresa que te diera trabajo para toda la vida, pero hoy en día no es así. Con la globalización, las crisis y todo, el mundo está muy cambiante y yo creo que hay que tener sobre todo la posibilidad de encontrar aquello que te gusta para dedicarte a ello y en lo que puedes dar lo mejor de ti mismo al mundo, y también la habilidad de reinventarte, ¿no? Porque puede ser que estudies una cosa, termines trabajando de otra, o como me pasó a mí, ¿no? Que estudié ingeniería, una cosa muy técnica, y al final pues he dado un giro profesional muy grande porque he encontrado mi verdadera pasión, ¿no? Que es la educación y la infancia. Entonces, bueno, pues yo creo que una vez que reflexionemos en eso, pues nos pongamos un poco con las opciones pedagógicas que tenemos. Tenemos, como decimos, el sistema tradicional, que es el que pues casi toda nuestra generación hemos sido educados, ¿no? Y el que más conocemos. Y bueno, pues luego ya tenemos también otras corrientes como más nuevas, no más pedagogías alternativas, que cada vez además la neurociencia demuestra que el cerebro necesita otras formas de aprender, más con las manos, más aprendizaje manipulativo, no estarse sentado y quieto en una silla sin moverse, porque al final la vida no está hecha de asignaturas, ¿no? Entonces eso de estar así recibiendo 50 minutos matemáticas, 50 minutos lengua, y ahora toca esto, pues no a todos los niños les funciona, ¿no? Fue un sistema que se inventó para educar a la masa después de la revolución industrial, porque se necesitaba mucha mano de obra que fuera del campo a las ciudades a trabajar, pero hoy en día, como digo, pues es diferente y está muy demostrado que la educación personalizada es lo que funciona, ¿no? Entonces, a la hora de visitar escuelas, así para la parte práctica, pues yo sí que preguntaría mucho por el proyecto pedagógico que tienen. Normalmente, pues habrá muchas tradicionales, pero sí que hay opciones de escuelas con otra educación más alternativa. Sobre todo, por ejemplo, ves en España, todavía nos queda mucho por aprender porque hay muy poquitas opciones alternativas, cada vez más, es verdad, pero hay poquitas. Y además las que hay, pues son a veces un poco elitistas, un poco difíciles, o sea, como muy caras, ¿no? Y también lo que pasa a veces es que realmente luego no son lo que dicen ser. Y algunas, por ejemplo, se llaman escuelas Montessori o algo así, y de Montessori tienen el nombre y el marketing, y luego realmente vas dentro y ves que no, ¿no? Que de Montessori tienen poco y a veces se aprovechan del desconocimiento que tenemos los padres en general para un poco enganchar y luego no ofrecer. Entonces yo a la hora de visitar el colegio sí que insisto mucho en que se pregunte sobre el proyecto pedagógico. Puede ser una escuela basada en método tradicional que tenga un nuevo enfoque, que trabaje como mucho más por proyectos, no solamente regirse por libros y por asignaturas, y que tenga un enfoque a lo mejor mucho más libre, que sean capaces más de observar a los niños, sus intereses, porque al final el secreto está en tirar del hilo, ¿no? Cuando a un niño vemos que le interesa un tema, de ahí podemos estirar y sacar un montón de cosas de conocimiento, ¿no? Entonces esa es la idea, que realmente pues tengan un proyecto pedagógico como más moderno, ¿no? Abierto a todas las posibilidades que tenemos hoy en día y que realmente estén dispuestos a aplicarlo, a innovar, etcétera. Sí, y realmente es muy importante visitar las escuelas, ¿no? Platicar con los directivos, los maestros, en donde sea posible, porque como dice Miriam, a veces nos encontramos escuelas que en la se ven muy bonitas y a la mera hora no lo son, ¿no? Inclusive las escuelas públicas, que se supone que aquí en México siguen el mismo programa todas, que es un modelo constructivista, pero también depende mucho de cómo se lleve por el personal docente que va en esa escuela, ¿no? Por aquí tenemos un comentario. Vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas al final, pero dejen que vayan dejando sus comentarios aquí para irlos mostrando en la pantalla, así como vieron hace rato, ¿no? Lo que mencionaba Miriam, ¿no? Del proyecto pedagógico, si ustedes creen que su hijo necesita más un ambiente Montessori o un ambiente pues de otra pedagogía alternativa como Waldorf, como Reggio Emilia o cositas así, pues hay que buscar, ¿no? Por esas escuelas. Si ustedes, hay mucha gente que le gusta mucho el sistema tradicional y lo defiende y todo, pues también se vale, ¿no? Cada quien puede decidir según el conocimiento que tenga de sus hijos. Y como dice Miriam, hay escuelas tradicionales que han adoptado ciertas estrategias que les funcionan muy bien.
Entonces, el chiste es preguntar y observar, ¿no? Porque a veces preguntamos, que dicen, sí, muy Montessori, muy acá, y ves los salones y no hay nada, o sea, ¿no? Entonces, hay que informarse bien y preguntar, ¿no? Y observar. Bueno, entonces ese fue el segundo punto. Nos vamos por el tercero, que se los voy a compartir yo, y que también a veces no tomamos en cuenta. Fíjese bien, es la ubicación y la logística. Por ejemplo, a mí me encanta Montessori, o sea, es así, me encanta, ¿no? Entonces ahora el estado que nosotros nos vinimos a vivir, me puse a investigar yo las escuelas Montessori que hay aquí, y resulta que solo hay una escuela Montessori en todo el estado, que es Montessori, o sea, que está, digamos que avalada por la asociación esta... AMI, ajá, por AMI, es la única que está como que, pues tiene el registro, ¿no? Porque hay otras escuelas que se llaman María Montessori y no son Montessori, obviamente, ¿no? Pero bueno, encontré esa escuela y se veía súper bonita, está en el campo, es totalmente todo natural, de madera, no, hermosa. Y cuando veo dónde está en un pueblo cerca de donde yo vivo, pero está como a 1 hora y media de donde yo vivo. Entonces, por ubicación y logística, a mí no me queda. Claro que pensé, dije, me voy a las 6 de la mañana todos los días, luego regreso y todo, pero al hacer cuentas en cuestión de cuánto nos va a salir la gasolina, el tiempo, o sea, si me queda a 1 hora, 1 hora y media, voy a abarcar 3 horas diarias para ir y venir de la escuela nada más. Así que por muy bonita la escuela y todo, por ubicación y por logística, a mí no me favorece. Porque está bien, a lo mejor sí va a ser una bonita escuela y todo, pero imagínense el estrés, el gasto y el aburrimiento de los niños, así como estar tanto tiempo en el automóvil, o sea, no. Hay que tomar en cuenta, por más bonita que tú veas la escuela, si no te queda por ubicación y logística, no lo hagas, realmente va a ser muy, muy pesado para todos. Y lo que menos vamos a agregar a los niños es estrés. Claro que si tú trabajas a 1 hora de tu casa, pues los puedes poner a la escuela que está cerca de tu trabajo. O sea, tiene que ser la ubicación cerca de tu trabajo o de la casa. O de la casa de los abuelos, según sea tu dinámica familiar, ¿no? Pero siempre que esté cerca. Yo en lo personal recomiendo que no quede más de 15 o 20 minutos. Porque acuérdate que son 15 minutos de ida y otros de vuelta. Entonces, no se vayan a escuelas más lejos, va a ser muy estresante y por experiencia de otras personas, mi propia experiencia, es muy difícil y más con niños pequeños. Entonces, hay que buscar en la zona, casi siempre por lo menos aquí en México, hay muchas opciones por la zona en donde tú puedes estar, ¿no? Escuela pública o privada, hay varias opciones, pero siempre hay que revisar eso de la ubicación. Y que también busquen que haya varias alternativas, ¿no? Por ejemplo, que te puedas ir caminando, que te puedas ir en el carro, en el coche, o en el transporte público, porque qué tal si un día te quedas, se averió tu carro o tu coche, o que pasa alguna emergencia, que tapan las calles y no puedes llegar, o sea, todo eso hay que fijarse. Entonces, pues sí, hay que tomarlo en cuenta, muy, muy en cuenta esto de la ubicación y la logística. Entonces, en tu lista de escuelas, si ya tienes un montón de escuelas que te gustan, ve tachando a las que te quedan lejos. Realmente no va a ser favorable para ustedes en ese momento. Es mi recomendación. Sí. Y es muy estresante. Tú, Miriam, tú tienes a tu niña en una escuela más o menos cerca de tu casa, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Bueno, yo he de decir que mi experiencia es que he sacado, de hecho, a mi niña que acaba de cumplir 7 años, del sistema tradicional al sistema Montessori. Así que, como tú, soy una enamorada de esta pedagogía y la verdad es que he experimentado en mi propia familia el cambio, ¿no? Y me ha parecido algo maravilloso. Y bueno, fue una de las cosas que nos animaron a cruzar el charco y venirnos a vivir a México, ¿no? La posibilidad de ofrecer esta educación a nuestros hijos. Y sí, la escuelita de mi hija está como a 1 kilómetro así y tenemos posibilidad de ir tanto en carro como ir andando. Y aquí, como siempre hace buen tiempo, pues muchas veces sí que vamos andando. Creo que eso es súper importante. Además, justamente ayer hablaba con una mamá de este tema y me decía eso, que había encontrado igual como la escuela de sus sueños, preciosa y tal, pero a la otra punta de la ciudad, y aquí imaginaros en Ciudad de México lo que es el tráfico y el caos, ¿no? Entonces eso, ¿de qué sirve ofrecer, matricular a nuestros hijos en la mejor escuela del mundo si, como dices tú, vamos a someterles a un estrés diario de tráfico, de atascos, de prisas?
que no merece la pena. Al final les estamos perjudicando y hay que pensar en el día a día. También, por ejemplo, si tenemos más de un hijo, si hay hermanitos y uno a lo mejor va al kinder y otro a la escuela, pues hay que pensar, o uno está en casa, el bebé, hay que pensar que ese va a hacer 4 viajes al día, ¿no? Para llevar al hermano mayor, volver a casa y volver otra vez después. Entonces hay que pensar en todo y claro, pues la logística, el día a día al final, pues es lo que manda, ¿no? Luego también, respecto a este punto, es importante también pensar en el horario que ofrece la escuela, ¿no? Aquí en México sí que es bastante común que sean como por la mañana, ¿no? Y hasta la hora de comer y ya cada niño vaya a comer a su casa, con su familia. En España es un poco diferente, todavía sigue bastante establecido como el horario completo, digamos, como más o menos de 9 a 5 de la tarde o así, en el que los niños comen al colegio y pasan pues la mayor parte de su vida, de su día ahí, ¿no? Y aquí, pues no, lo normal es que coman en casa, pero sí que hay que pensar que en todos estos temas logísticos, sobre todo las familias en las que trabajan la mamá y el papá, pues bueno, tener la posibilidad de algún día que sí que puedan comer en la escuela, de que haya talleres vespertinos, etcétera. Y hay que pensar en esas cosas que a lo mejor cuando visitamos no pensamos y luego nos vemos en el día y decíamos, ups, ¿y ahora qué hacemos, no? Y en el caso de que coman en la escuela, igual, ¿no? Para mí es súper, súper importante ver qué tipo de alimentación van a recibir en la escuela, porque para mí creo que es una parte de la educación fundamental, ¿no? Sabemos que luego tenemos niños con problemas de diabetes, de azúcar, porque comen mucha bollería, muchos dulces y tal, y creo que eso en los primeros años de vida también es fundamental, ¿no? Educar en cuidar nuestro cuerpo, nuestra salud y que realmente si algún día van a comer en la escuela, pues asegurarnos de que no va a ser un catering, sino que tienen cocina allí, van a darle buenos alimentos, se van a lavar los dientes después y etcétera, esas pequeñas cosas, ¿no? Y todo eso hay que tomar en cuenta. Parece que no, pero sí es algo que cambia mucho la vida, la cuestión de la logística que haces diariamente en la escuela, ¿no? Bueno, vamos a pasar al último punto antes de la ronda de preguntas, que ya veo varias preguntas por aquí. Si no han hecho su pregunta, vayan escribiendo, ahorita las contestamos. El último punto nos lo va a compartir Miriam y ella nos los va a decir. Bueno, pues yo siempre aconsejo también preguntar, como veis ahí, por el ideario y valores de la escuela, ¿no? La verdad es que cuando los papás nos planteamos, nos llega esta ocasión, este momento de elegir el cole para nuestros hijos, cuando es la primera vez estamos muy despistados y no sabemos qué hacer y muchas veces lo primero que miramos es como los rankings, ¿no? De las escuelas, pues cuáles son las que sacan mejores notas, así en la evaluación del país o en los informes PISA, en los informes que hay generales y como que queremos que nuestros hijos vayan ahí como si eso fuera una garantía de que van a sacar buenas notas, estudiar y tal, ¿no? Y realmente hay una cosa que a mí me parece muy, muy importante, es cuidar el aspecto emocional de los niños y para eso preguntarnos cuáles son los valores de la escuela, ¿no? Y esto solamente se sabe cuando te reúnes con la dirección y haces preguntas a fondo, a fondo, a fondo, o cuando conoces a otros papás que tienen a sus hijos en la escuela, ¿vale? Porque eso no es algo de marketing que se ponga ahí en un cartel, ¿no? Sino que realmente hay que investigar para conocerlo. Entonces, me parecen puntos clave el saber, por ejemplo, cómo actúan cuando hay un conflicto en la escuela, ¿no? O cuando si un niño se porta mal, esa expresión a mí no me gusta mucho, o tiene una rabieta, ¿qué hacen? ¿Le castigan? ¿Le dejan sin recreo? Que me parece terrible y creo que aún a día de hoy se sigue haciendo en algunas escuelas. O le castigan en la silla de pensar, que me parece también horrible, ¿no? Hacerles como, ponerles un poco en vacío. Tiempo fuera, digo que... Sí, como el tiempo fuera, ¿no? Sí, el time out. Yo soy más de time out, pero al adulto, ¿no? Cuando realmente estamos en una explosión emocional o en una rabieta, pues es mucho mejor parar, reflexionar unos minutos y si como padres vemos que no podemos, pues irnos nosotros, ¿no? A respirar hondo. Pues en la escuela igual. Yo entiendo que es complicado, bueno, y tú dices que eres maestra, lo sabes, ¿no? Pues tener a lo mejor muchos niños gritando o cómo gestionar eso, pero en realidad el apartar a un niño, dejarle ahí solito mirando a la pared o tal, pues me parece muy duro, ¿no? Y somos los adultos y hay que ser capaces de tener otras herramientas. Entonces, el cómo actúe el colegio ante este tipo de situaciones me parece clave, porque al final nuestros hijos van a pasar ahí muchas horas y lo que digo, son los primeros años de su vida en el que van a construir sus propios valores, ¿no? Y ellos van a ver, van a normalizar una situación o no. Y me parece súper importante el que aprendan a obedecer al adulto sí porque sí o que realmente tengan pensamiento crítico
y sean capaces de diferenciar lo que es justo y lo que es injusto. Igual también el tema de todo el tema relacionado con abusos, bullying, etcétera, que desgraciadamente en la sociedad que tenemos ahora, pues cada vez se escuchan más casos, pues me parece súper importante preguntar a la dirección de la escuela, pensar si tiene algún plan de prevención sobre esto, ¿no? Porque sabemos que a veces los niños pues son muy duros, ¿no? A veces, y pueden hacer como de lado a alguno de sus compañeritos o empezarse a meterse con él o a ridiculizarle, y esto hay que detectarlo muy pronto, porque se puede convertir en un problema muy grave para el nene. Bueno, ya hemos escuchado de vez en cuando algunas noticias que han acabado al final fatal, y luego te planteas, ¿y cómo nadie se dio cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? Muy grave para él. Pues es realmente una pena, y me parece una pregunta súper importante hacer a la dirección del colegio, ¿no? ¿Cuáles son sus valores? ¿Por qué apuestas? Si castigan a los niños, cómo actúan cuando se portan mal, porque los conflictos, por supuesto que va a haber, es natural. En una convivencia, además entre niños y adultos, es normal que haya conflictos, pero hay muchas soluciones, más que el rincón de pensar. A mí me gusta más el rincón de soñar o la mesa de la paz, ¿no? Que es un recurso Montessori para solucionar conflictos, y hay muchas herramientas más. Igual eso, en la prevención del bullying, del acoso escolar y etcétera, un montón de cosas. Entonces, yo creo que eso, esa pregunta, por favor, que no la olvide hacer nadie, hablar mucho con la dirección, intentar también, si es posible, conocer a la maestra con la que van a estar nuestros hijos, ¿no? Porque al final es la persona con la que más tiempo van a pasar, y esa persona le va a transmitir sus propios valores, ¿no? Y creo que eso pues es muy importante para nuestros pequeños. Sí. Y pues eso que mencionas, ¿no? Es muy importante verlo, porque cada escuela, a pesar de que tengan, por ejemplo, que sea una escuela pública o privada o tradicional, Montessori, cada escuela lo maneja diferente, porque depende mucho, como decía, ¿no? De la planta docente que exista. Yo como maestra que he trabajado en escuelas públicas muchos años, casi 10, sé que varía de cada escuela, o sea, y de hecho de cada maestro, porque algunos maestros traen todavía la onda muy tradicionalista, de cuando se portan mal los sacan del salón, les ponen reportes, etcétera, y otros sí hablan con ellos, son como más así, ¿no? Entonces es importante conocer esto, y va a parecer que exageradas somos, ¿no? De por preguntar tantas cosas, pero es que realmente son cosas importantes. Como les decía, yo que he estado en escuelas públicas, casi nadie las pregunta, o sea, muchos papás vienen y dejan a los niños así, y confían en el maestro, y está bien confiar en el maestro, ¿no? Pero también hay que observar, ir viendo qué es lo que está pasando, ¿no? Si hay algo que no nos gusta, pues hay que decirlo. Pero bueno, entonces, esos fueron los 4 tips que tuvimos hoy. Ahorita vamos a empezar a responder las preguntas, pero vamos a repasar los primeros, para los que llegaron tarde. El primer tip es conocer a nuestro hijo, todo lo que se refiere a sus intereses, estilo de aprendizaje, en cuál escuela él quedaría mejor. Preguntar por el proyecto pedagógico de la escuela, cuál manejan, si es Montessori, constructivista, si es, no sé, todo que se refiere a cómo enseñan a los niños. El tercero es checar la ubicación y la logística, que te quede cerquita de tu trabajo, de tu escuela, de tus ocupaciones. Y checar cuál es el ideario y valores de la escuela, ¿no? Sobre todo, qué hacen en situaciones de riesgo, como con el bullying, el acoso, el abuso sexual, todo eso, también es muy importante. La primera pregunta no la tenemos aquí en estos comentarios porque me la comentaron en un grupo, pero quiero que la analicemos. La hizo Angélica. Hola, Angélica. Ella dice que ella tiene a su hija en una escuela que está a 1 hora de su casa, y que ya se acostumbraron a ir y hacer como la experiencia divertida. Yo la conozco a ella en persona y conozco a su hija y sé el trayecto que ellas hacen todos los días. O sea, ella ha reinventado, digamos, que esta parte de que te quede lejos de escuela. A ella le encanta la escuela y su hija la ama, y entonces por eso la lleva hasta allá. Pero siempre hacen como este trayecto muy divertido, y ellos están siempre en todos los eventos culturales y todo, porque les queda como de camino. Ellos viven como que atraviesan la ciudad, pero aprovechan de hacer muchas cosas. Yo sé que ella es abogada y tiene su trabajo, trabaja de manera independiente, entonces en el tiempo que su hija está en la escuela, ella como que hace sus cosas,
va a sus eventos, a sus trabajos, etcétera, y luego ya la recoge y se van juntas de regreso a casa. Entonces, digamos que es una forma de reinventar esta parte de que te quedé lejos de la escuela, ¿no? Digamos que se puso creativa y lo ha hecho bien, y la verdad que les ha funcionado por muchos años ya. Entonces, digamos que si tú quieres, pues ya decidiste por una escuela que te queda lejos, puedes optar por hacer algo así, ¿no? O sea, digamos que buscar que tu trabajo quede o sea, en la zona, o ocuparte tú en algo y luego ya ir, o sea, cada quien depende, ¿no? Yo no podría. Pero y por ejemplo, también ella nada más tiene una hija, ¿no? Es hija única su hija. Entonces es como adaptado a su situación familiar, y creo que todos lo pueden hacer también si ustedes quieren, ¿no? Yo sigo recomendando que la escuela les quede cerquita, pero si les queda lejos, es una buena forma, ¿no?, de reinventarlo. Claro. Otra idea es que yo conozco mucha gente que realmente está muy convencida de una escuela, de un proyecto educativo, y se cambian de casa. Sé que también es una decisión muy, muy, muy dura, pero realmente cuando tienes los objetivos educativos claros, porque yo pienso personalmente que la educación es la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos, bueno, pues si muchas veces vivimos de alquiler o estamos rentando, pues a veces no es tan descabellado, ¿no? Y pues trasladas un poquito a más cerquita de la escuela si realmente es un proyecto que merece la pena. Puede ser otra opción. Digamos que hay que creativas como en todo en la maternidad. Bueno, vamos a avanzar un poquito rápido porque se nos está yendo el tiempo. Y vamos a ver, Marta Manjarres pregunta. Yo creo que esta va más dirigida a ti, Miriam, porque habla sobre las escuelas laicas, 100% laicas. Yo he tenido muchas dificultades en encontrar una escuela así, y aparte de eso hay diferencias y tratan diferente a su hija y a ellos. Espero que la puedan ayudar. ¿Qué se puede hacer? Aquí en México se supone que todas las escuelas son laicas, ¿no? Entonces, no, hay muy pocas escuelas religiosas, y las que son como son privadas, ¿no? No hay escuelas públicas religiosas. No sé en España o cuál sea tu impresión, Miriam. La verdad es que en España también se supone que somos un país laico y que por tanto la religión no se debe imponer en las escuelas. De hecho, en las que lo ofrecen, pues siempre es una asignatura. Y nunca se habla de religión en otros enfoques fuera de que hayas elegido esa asignatura. Entonces, la verdad, Marta, yo creo que tú estás aquí en México, y la verdad es, no sé, nunca me he encontrado con esta situación. Dices como que tratan diferente a tu hija, ¿no? O algo así. ¿Sabes? Creo que ya sé por dónde se refiere. Tal vez, o sea, a lo mejor, Marta, si nos pudieras dar más información. En las escuelas públicas a veces hay como un conflicto con personas de cierta religión que no saludan a la bandera, o que no se prestan como a ese tipo de ceremonias cívicas, o hacer como ciertas tradiciones, ¿no? Como el Día de Muertos, como cosas así que son tradiciones mexicanas, y que siempre en las escuelas hay algo, ¿no? Entonces, tal vez, pues nosotros pensando, ¿no? A lo mejor Marta pertenece a una de estas religiones y pide que se respeten sus creencias, ¿no? Yo sé por experiencia que en las escuelas públicas a veces es muy difícil, porque en el programa de estudios mexicano viene, ¿no?, que hay que respetar los símbolos patrios y así. Pero también están las leyes, ¿no?, que protegen de la discriminación. Entonces, Marta, yo creo que si tú estás viviendo como ciertas situaciones que te incomodan o algo, es cuestión de primero dirigirte hacia el maestro y los directivos, ¿no?, comentando lo que tú sientes, lo que tú has visto y todo, y después ya puedes analizar como, si persiste esto, poner una queja, ¿no?, en la CONAPRED, que en México es esa, que es la que protege los de la discriminación, porque realmente el no respetar la religión pues va hacia eso, ¿no?, hacia la parte de la discriminación. Entonces, ese es lo que yo te recomiendo. Pasemos a la otra pregunta que nos hace Topanga, y dice, ¿qué haces cuando ya están en primaria y sienten que es aburrida y tienen muy poco espacio para correr y disfrutar un receso? ¿Qué hacer? A ver, Miriam, ¿qué crees? ¿Qué le recomendarías? Ay, imagino que es el caso con su hijo o hija, ¿no? Que parece que se aburre.
Claro, el tema es que cuando pasamos de la educación infantil, de la etapa de los primeros 6 años, allá a la siguiente etapa de primaria, es cuando ya los requisitos se hacen un poco más, ya pues tiene que aprender lectoescritura, matemáticas, un montón de cosas. Entonces, de ahí está para mí la clave entre la educación tradicional y otro tipo de pedagogías, ¿no? La verdad es que es así, la tradicional pues va más así, como a clases magistrales, el maestro dando su clase en el pizarrón y metiendo como los conocimientos en la mente del niño, y el niño pues se limita a estar en el pupitre y escuchar. Entonces, lo que digo, esto es el sistema clásico estandarizado que ha funcionado durante mucho tiempo, pero no funciona para todos, porque al final no todos somos iguales. Pues no sé, la verdad, yo en este caso me plantearía, pues lo primero de todo, hablar con la maestra o con la dirección de la escuela, a ver el enfoque pedagógico, ¿no? Y a ver si los niños están motivados o hay algún problema, porque tenemos que pensar que el ser humano por naturaleza siempre queremos aprender, y más un niño, ¿no? Un niño tiene una curiosidad inmensa. Es que va a un parque, pregunta cómo se llaman los árboles, de una mariquita en el suelo, se puede pasar horas y horas mirándola, ¿no? Una hormiguita, cualquier cosa. Entonces, es una pena que un niño con tan poquitos años, con 6, 7 años, llegue realmente a aburrirse en la escuela, ¿no? A mí, personalmente, me parece algo un poco grave. Entonces, yo creo que hay algo que, más que resignarnos, pues debemos estar ahí para luchar, poner soluciones, intentar hablar con los maestros, con el equipo directivo, a ver qué se puede hacer, y a ver si se puede hacer cambiar un poquito el enfoque pedagógico, ¿no? Que sobre todo también eso, que dejen a los niños moverse, que el recreo es una parte importantísima. Un niño que está rígido, pues va a ser muy difícil que aprenda, ¿no? Y que tenga motivación, y entonces hay que dejarles, ¿no? Que se muevan, que observar mucho. Observar es una de las características de las guías Montessori, que es lo que se estudia y lo que más difícil es, de hecho, el ser capaces de observar a un niño de una forma totalmente objetiva, sin prejuicios, y ver qué es lo que le interesa, qué es lo que le motiva, porque todos los niños tienen muchísimos talentos. Solamente hay que descubrirlos y a partir de ahí tirar del hilo, y de verdad que hay un montón de cosas por hacer. Yo animo a esta mamá a que luche y a que seguro que algo va a poder cambiar en su escuelita. Y eso acercarse, o sea, a los directivos para que vayan haciendo algo, porque se supone, o sea, que en los programas educativos vienen, ¿no? Que hay que respetar al niño, bla, 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 pero en la práctica pues son otras cosas diferentes. Ya de plano, mira, yo te puedo decir mi experiencia. Topanga, si no te hacen caso, pues pide que te cambien al niño de grupo o busca a lo mejor cambiarlo de escuela. Yo sé que no sería la mejor solución, pero ya digamos que como algo extremo, ¿no? Porque un niño no se merece como estar en esa parte. Realmente casi siempre un niño que se aburre es un niño al que no se le está respondiendo las necesidades en la escuela. Y no todos los maestros somos capaces de responder todas las necesidades de los niños, ¿no? Por preparación, por personalidad, por muchas cosas. Entonces, se vale cambiar de grupo, cambiar de escuela. Es algo que se puede hacer. Bueno, continuamos. Baby Tribu nos comenta, eso el niño es siempre lo más importante. Son muchos factores, a veces es un ideal y la realidad es muy diferente. Claro, es lo que hablábamos, sobre todo en la escuela pública, a veces es muy diferente. Y yo creo que tiene que ver, hablando otra vez desde mi experiencia, ¿no? Como maestra en escuela pública, a veces, aunque uno quiera hacer cosas, tienes 40 y tantos niños en un grupo, o 30 y tantos, y es muy, muy difícil. O sea, yo he trabajado con muchos maestros, y de hecho hace poco yo conocí un maestro muy bueno, muy empático con los niños, que trataba de hacer muchas cosas, como llegarles, o sea, realmente conocerlos y todo, pero yo veía que no podía. Eran 33 niños que tenían un grupo y no podía, o sea, no podía trabajar esa parte de uno a uno porque eran muchos, y a veces es muy difícil. O sea, yo no estoy justificando, pero sí el sistema mexicano, por lo menos, no sé en otros países cómo sea, yo imagino que igual, limita mucho al maestro en ese aspecto, en el que te dice, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto y esto, pero te pone un montón de niños en un salón pequeño, entonces todos están así como que ni siquiera puedes reorganizar el grupo, ¿no? De vamos a ponernos en círculos, en cuadrados, o sea, no, porque no se pueden mover. Entonces,
Es difícil. Y como dice Baby Tribu, a veces es un ideal y la realidad es otra. Por eso nos corresponde a nosotros como mamás, como educadores, buscar, ¿no?, la forma de que esto sea más una realidad. Y luchar, ¿no? A veces es una lucha constante, pero a partir de esas mamás rebeldes que se quejan y todo, son lo que se hacen los cambios. ¿A poco no? Sí, exactamente, totalmente de acuerdo. No, Mariana, bueno, Mariana nos hace una pregunta que la vamos a contestar al final. Emily Van Silón dice, se dice que los primeros años son los más importantes, pero a veces no podemos pagar una escuela así. Lo bueno es que se puede aplicar esas pedagogías en casa. ¿Nos tendrían unos consejos para hacerlo? Eso, sí, sí, sí. Bueno, pues es verdad, ¿no? Es lo que he dicho yo también antes. A veces, yo soy súper defensora de la educación pública, pero vamos, súper. Yo siempre estudié en una escuela pública, universidad pública, y creo que es un derecho de todos. Todos tenemos que tener derecho a la educación y el hecho de que la educación pública no sea de calidad, pues está sembrando diferencias desde la infancia y me parece algo tremendamente injusto. En España es injusto, pero aquí es más injusto aún y es algo que creo que algún día deberemos cambiar, ¿no? Y de hecho los gobiernos tienen mucho que hacer aquí. Entonces es verdad que sí, que por ejemplo el sistema Montessori, porque es el que más estamos citando ahora, aunque hay muchos, yo también me encanta Waldorf y un montón más, pues está demostrado, muy demostrado, lo que María Montessori decía hace más de 100 años, hoy lo demuestra la neurociencia, ¿no? Entonces, algo que está tan demostrado, que tiene efectos tan buenos, que mismamente María Montessori se dedicó a estudiar, a trabajar con niños con muchas dificultades, a los que pensaba que nunca llegarían a leer, a escribir, y luego realmente ya consiguió muchísimas cosas, se extendió por todo el mundo y tal. Si está tan demostrado, ¿por qué no se pone en la educación pública, no? ¿Por qué no se hace más accesible a todos? Y seguimos teniendo esas barreras totalmente injustas que hacen que no sea accesible a todos. Pues bueno, esta es mi causa y mi lucha continua. Yo creo que algún día poquito a poco iremos cambiando. Cada vez hay más proyectos. También hay maestros como tú, Isis, que realmente tienen una verdadera vocación y hacen lo que pueden con los medios que pueden, porque yo soy consciente de eso, de que tener un salón con 30 o 40 niños y con los medios que tienes, pues es una auténtica locura. Y por mucha vocación que tengas, a veces, pues eso, llegas hasta donde llegas, ¿no? Y entonces, como padres, ¿qué podemos hacer, no? Pues es cierto, por ejemplo, para mí en España hubiera sido totalmente imposible, ¿no? Acercarme a una escuela Montessori porque es súper elitista y por otro lado, pues yo tampoco quería que mis hijos se relacionaran solamente con un tipo de personas, ¿no? Porque yo quiero que sean ciudadanos del mundo y sepan relacionarse con todo el mundo, porque esto debe ser así. Entonces, lo que digo, en lugar de resignarnos y con la situación y tal, creo que los padres sí que tenemos mucho por hacer. Y sobre todo, cuando estamos motivados y sabemos perfectamente el objetivo que tenemos, en casa podemos hacer muchísimo. Y yo digo, también Montessori se habla mucho de que es muy elitista porque trabaja con materiales que son muy caros y que a veces son difíciles de comprar, que bueno, si lo comparamos en realidad, un juguete fabricado en lote en fábricas de países de mano de obra barata o en China, pues vale mucho menos que un material de Montessori porque está hecho de madera, con materiales nobles, nos va a durar toda la vida. Es verdad que son más caros, pero luego la calidad es bastante mejor, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, lo que digo es de hacerlo accesible a todo el mundo, podemos hacer muchísimas cosas en casa, desde nuestra propia transformación como padres del adulto, porque ahí empieza todo. Se puede tener una filosofía Montessori o una filosofía respetuosa sin comprar ni un solo material y además, afortunadamente, hoy en día hay muchísimas cosas que podemos fabricar nosotros mismos, ¿no? Tipo manualidades de estas en Internet, hay cada día más tutoriales de estos do it yourself para hacerse material Montessori o de cualquier otra pedagogía, pues en casa, ¿no? Con materiales muy sencillos, a veces con goma eva, bueno, pues manualidades. Al final es una forma también de pasar tiempo de calidad con nuestros hijos que a más y le va a llamar mucho más la atención un material o un juguete que haya construido con su mamá o con su papá pasando una tarde maravillosa, que le compremos el mejor juguete del mercado que haya costado un dineral, cosas, ¿no? A mí hay una frase que me encanta que es: cuantas más hará la mente de un niño, y estoy totalmente convencida de ello, ¿no? Estamos acostumbrados a comprar juguetes que tienen luces, se mueven, cantan, hacen de todo, y un niño no necesita tanto. A veces
llega Navidad y el niño se abre todos los juguetes y luego se queda jugando con la caja porque le entretiene mucho más, ¿no? Al final, en la sencillez está el punto bonito, ¿no? Y en el día a día eso, hacer las cosas con ellos, fomentar mucho la autonomía. En casa podemos hacer muchísimas cosas, hacerles partícipes de nuestras actividades diarias, que tengan sentido de pertenencia. Y esto pues desde chiquititos, ¿no? Hasta cuando estamos cocinando, pues que nos observen, que nos ayuden, porque pueden aprender un montón de cosas. Por ejemplo, hoy en día están las torres de aprendizaje que les permiten subirse y estar un poquito más a nuestra altura de ver lo que hacemos y participar. Y de verdad, si queremos, hay muchísimas cosas que podemos hacer desde casa. Estoy totalmente convencida. Sí, y aquí pues no queda más que las mamás nos formemos, empecemos a aprender y aplicar, ¿no? Hacer lo que nos gustaría que pues nuestros hijos tuvieran, ¿no? Si no tenemos la oportunidad, pues nos toca, como decíamos, ser creativas y ver qué es lo que podemos hacer para nuestros hijos según lo que nosotros queramos, ¿no? Y bueno, Marina nos hace una pregunta, pero creo que nos va a llevar mucho tiempo contestarla y necesitamos un poco de expertise. ¿Cuál sería el comparativo entre Montessori y Waldorf? Pues es así como algo muy amplio, pero Marina, ahorita en los comentarios te voy a dejar un link donde alguien ya hizo esta comparación para que tú la leas muy detenidamente y puedas sacar tus conclusiones, ¿no? Waldorf a mí también me encanta, es poco menos común que Montessori aquí en México, pero tiene muchas cosas buenas también. Entonces, igual si ustedes no quieren casarse como con un método, se vale como buscar algo que combine contigo, ¿no? Sacar un poquito de aquí y allá y armar como tus propias cosas. De hecho, así se han hecho todos los métodos que existen, ¿no? Entonces, pues sí, vamos a terminar este Facebook Live. Le damos las gracias a Miriam por acompañarnos. Muy pronto la tendremos otra vez aquí. Esperemos por ahí nos da una sorpresa. Y aprovechando que están por aquí, vamos a ahondar más. Bueno, Miriam va a ahondar más en este tema porque está preparando ahí un taller que se refiere de esto. ¿Nos puedes platicar un poquito más, Miriam? Sí, mira, pues justamente la verdad es que, como digo, soy una apasionada de todo lo relacionado con la infancia y la educación respetuosa y la verdad es que llevo muchísimos años y siempre por esta época que llega la época de decidir la escuela, ¿no? Pues porque, bueno, además en España yo fundé una asociación de crianza, ¿no? Para tener tribu en la que las familias nos podían... Un tema recurrente. Cuando nos toca somos padres primerizos, pues no tenemos referencias y muchas veces nos fijamos en los rankings de escuelas, en tal, y luego nos damos cuenta de que detrás de eso hay estar. A veces ya hemos ingresado a nuestros hijos en la escuela que nos quedaba cercana o en la que nos había hablado bien una vecina, pero en realidad eso, lo que le va bien al hijo de nuestro punto de vista, pues a veces es totalmente diferente al nuestro, ¿no? Incluso yo a veces me he encontrado casos como, no sé, escuelas de infantil, de niños de 0 a 3 años, maternales, dar libros a los padres, ¿no? Y dices, qué terrible, pero si los niños no saben ni leer, ni tienen que aprender, porque es eso. Y niños de antes de primaria igual, de gastarse los padres un dineral en libros que dices al final, ¿cuál es el proyecto pedagógico de la escuela, no? ¿Por qué estas cosas no se repara y se hace? Pero bueno, la cosa es que al final pues te das cuenta tarde, ¿no? Entonces, pues yo siempre he luchado mucho por esto, soy así muy guerrera, muy inconformista con aceptar las cosas así porque sí. Y bueno, pues llevo muchos años asesorando a familias en estos temas porque creo que hay unos puntos clave que a veces no se nos ocurren y que si realmente nos paramos a reflexionar qué tipo de educación queremos para nuestros hijos y cómo queremos que se construyan ellos luego el adulto del futuro, pues sí que hay que sentar las bases y es el momento de reflexionar y sí que creo que es una decisión bastante trascendente, ¿no? Entonces, pues la verdad es que me lo estaban pidiendo desde hace mucho que hiciera como un tallercito sobre esto, ¿no? Y ahora mucho más así porque a veces pues daba también charlas presenciales en la asociación, en otros sitios. Ahora, como me he ido a vivir a 11.000 kilómetros de mi patria, pues como que ya es más difícil, ¿no? Entonces he decidido ya por fin este año lanzar un taller online porque creo que de verdad sí que podemos ayudar a muchas familias a plantearse cuestiones que a veces no se les ocurren o que al final con las prisas pues es un tema que agobia mucho, que da mucha presión
Y bueno, yo creo que teniendo como unos cuantos puntos claros, al final se nos abre la mente y todo tiene que ser más fácil y podemos encontrar realmente la mejor escuela que se adapte, pues eso, a nuestra familia, a nuestros valores y en la que realmente podamos sentar las bases para que nuestros pequeños, pues eso, crezcan realmente felices, ¿no? Y no lleguen a pasar cosas de esas de que llegue un punto en que se aburren a la de la escuela o tal. Yo he visto casos así muy cercanos y, jo, de verdad que me ha dado mucha penita, ¿eh? Incluso niños con 5 años que han empezado a ya como a afectarle la salud, ¿no? Como a dolerle la tripa el domingo por la noche ya pensando solo en ir a la escuela y dices, ay, no, si es que la escuela pasan muchas horas para que realmente lo estén pasando mal, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que fijarse en unos cuantos puntos clave. Yo estoy segura que los padres, cuando estamos en nuestros hijos, elegir muy bien, pero para eso, pues eso, todos los consejos, pues creo que pueden ayudar bastante. Pues a muchas familias a la hora de decidir, además los dos institucional y ahora este año el sistema Montessori tanto como guía, así que conozco así diferentes opciones, pero creo que sí que se pueden. Así que bueno. Entonces, miren, si ustedes están interesadas en este taller, yo les voy a dejar también el link en los comentarios. Ahorita se los escribo y ustedes entran ahí y ya pueden ver. El taller va a ser online, así que lo pueden tomar de cualquier parte del mundo y se van a tomar más puntos, o sea, no solo los que nosotros hablamos aquí, o sea, muchos más van a ir a profundidad y pues van a tener la atención personalizada de Miriam. Entonces les damos muchas gracias por acompañarnos a esta prueba. Espero que salga bien porque es como que estamos probando esta herramienta para estar dos personas al mismo tiempo y que les guste. Escríbanos en los comentarios, ¿les ha gustado esta? Ah, mira, tenemos otra pregunta. Bueno, escríbanos en los comentarios si les ha gustado este tipo de entrevistas, este tipo de Facebook Live para que hagamos más. Me gustaría retomar los temas más educativos en mi blog porque soy mamá y maestra y a veces como que nos enfocamos más en el lado mamá y pues también podemos centrarnos en el lado educativo, ¿no? Bueno, dice, ¿qué hacer con un niño? A ver, tenemos una última pregunta. ¿Qué hacer con un niño de preescolar que esté sufriendo bullying? Porque preescolar no existen amonestaciones para suspender a niños con problemas de disciplina. Miren, en cuestión de bullying y todo, la SEP tiene un protocolo. Casi nunca se sigue, pero si tú ves que ese niño está sufriendo y todo, deben de irse directamente a Derechos Humanos y a la parte de la SEP de los que se encargan, creo que es Escuela y Salud, los que se encargan de este tipo de cosas y hablar con los papás y inmediatamente separar al niño del contexto donde está siendo afectado, ¿no? Sí es cierto que muchos no siguen ni siquiera conocen el protocolo, pero si tú ves que está, o sea, que está ya, digamos que ese problema está latente, lo mejor es apartar al niño de ese contexto y empezar a irse con las autoridades de la SEP directamente o a Derechos Humanos si no te hacen caso. Pues bueno, eso es todo por hoy y nos vemos. Los comentarios, si ustedes dejan comentarios más adelante, se los vamos a ir contestando. Y no se olviden checar el taller que les vamos a dejar ahí de cómo elegir el cole para sus hijos, la escuela. Y pues sería todo. Gracias, Miriam, por acompañarnos. Nos vemos porque mi hija ya está llegando cosas aquí. Ok, nos vemos. Bye. Un besito. Bye, bye.